Realmente importante es que estés bien informado. Ahí donde se genera la noticia. Ahí está JSKL, la poderosa 104.1 FM, 770 AM. Sigue la transmisión en vivo de Las Cosas Como Son en Facebook. @Radio JSKL. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. JSKL 104.1 FM. Debate. Análisis. Temas de la agenda nacional se presentan de una manera objetiva y precisa. Las Cosas Como Son, con Josué Natán Vakis. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles. Bueno, aquí estamos listos, preparados, después de este periodo, espacio de vacaciones de Semana Santa. Bueno, en definitiva, muchas gracias, Vanessa. En definitiva, pues es un momento de reflexión, es un momento para poder alimentar el espíritu. Bueno, en teoría así debería de ser, porque recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos que todavía no resucitan, pero de la zumba que agarraron, ¿verdad? Pues sí, así toca, ¿verdad? La verdad es de que es complicado, porque lo que debería de ser un momento de reflexión es un momento de problemas, ¿verdad? Y de dificultades en el trabajo, con la familia, ¿verdad? Así son las adicciones. Se los digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Y es un problema tan serio que nadie puede ayudar a la persona que está metida en esa tribulación, sino que la recuperación de una persona que es adicta a sustancias como el alcohol, como el tabaco y otras que son sustancias ilegales, pues solo pasa por aceptar que uno tiene un problema. Así de sencillo. Pero mientras usted dice, no, yo soy por lo sociable, vea, yo aquí, yo allá, vea, y termina bailando encima de las mesas cuando lo invitan a una fiesta, va. Entonces ahí digo yo, vea, o cuando ya usted ya no necesita aleros para beber, sino que bebe solo, vea. Bueno, pero esas son las reflexiones que debemos de hacer en estos tiempos, ¿verdad? Porque precisamente la Semana Santa nos marca un periodo ya de los primeros 3 meses, gracias muy amable, de los primeros 3 meses del año, y de ahí pues a recargar energías hasta allá, en agosto, que tenemos otros días de vacación, ¿verdad? Pero bueno, mis amigos, hay que hacer las reflexiones de hasta dónde hemos avanzado aquí, hasta dónde nos ha ayudado Dios nuestro Señor a resolver los problemas que tenemos, las dificultades, los desafíos, y de ahí en adelante pues pedir sin duda alguna el acompañamiento del Ser Supremo para poder avanzar. Como decía Niña Cristina Saralegui, para atrás ni para agarrar impulso. Hoy vamos a hablar con Luis Treminio. Habíamos quedado con Luis de hacer un repaso, una actualización, regresando precisamente de las vacaciones de Semana Santa, para ver pues sí, cómo vamos a solventar el tema de la seguridad alimentaria, de la comida en la mesa de la familia salvadoreña, previamente primero la familia salvadoreña. Yo creo, por las pláticas que hemos tenido con el presidente de campo, que para vender nosotros afuera, ¿cuál zapato va? Pero bueno, tendremos también que hacer algunos, repasar algunos insumos respectivamente en el sentido de las declaraciones que el ministro de Educación daba, ¿verdad? De que estaban teniendo problemas ya con el tema de las meriendas en las escuelas públicas porque había escasez de algunos productos como el frijol, ¿verdad? Particularmente. Entonces, bienvenido Luis, me da mucho gusto saludarte, espero que has tenido una vacación placentera, ¿verdad? Y
ya con las pilas recargadas para poder solventar o iniciar el desafío que representa ya este recorrido ya del primer trimestre del año. Bienvenido. Gracias, Natán, por la invitación. Un saludo a los amigos que miran y escuchan este programa, Las Cosas Como Son. Y gracias por la invitación. Bueno, sí. Entre otras cosas, como les decía, vamos a hacer los repasos que tienen que ver con cómo van esos acercamientos. Habían ciertas propuestas que había hecho desde los pequeños productores a las autoridades gubernamentales. Vamos a ver cómo va esto. Las cifras que no son tan alentadoras en cuanto a las cosechas, la entrega de los insumos agrícolas, y vamos a hablar también de niño y niña, ¿verdad? Porque sí, va a haber presencia de los dos. Ya mayormente va a ser niño. Ya el NOAA dijo que es niño y comienza más fuerte a partir de julio y se profundiza en agosto, septiembre y octubre la presencia del niño. Sí, pero hablaba el ministro de Medio Ambiente de que íbamos a tener la presencia de los dos fenómenos. El fenómeno de la niña ya se retiró del país, ahorita estamos en una situación neutra. Posteriormente, a partir de julio, ingresa el fenómeno del niño, así que ya la niña ya se retiró prácticamente. O sea, podemos decir que ya lo que se tenía previsto, ya pues que en el caso de la niña ya no tenemos que preocuparnos por eso. Sí. Ahorita mismo tenemos que ver como país niño, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a irnos a la primera pausa. Quiero nada más decirles que 7861-9808 es el teléfono de la poderosa YSKL. WhatsApp, nos puede mandar sus comentarios y preguntas si tienen a Luis Treminio, presidente de campo, y bueno, él en su momento le dará respuesta a sus comentarios, ¿verdad? Repito, 7861-9808. Bueno, con eso nos vamos a la pausa. Regresamos, no nos cambien. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. YSKL 104.1 FM. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. Seguimos conversando con Luis Treminio, presidente de campo. Luis, me compartías una imagen bien preocupante de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Porque te decía yo de que a principio del mes pasado, el ministro de Medio Ambiente decía de que íbamos a tener la influencia de los dos fenómenos, niño y niña, ¿verdad? Niña es más agua, más lluvia, y niño es sequía. Exactamente. Entonces, pero curiosamente a partir de lo impredecible es la palabra que puede ser estos fenómenos, marzo plantea mayor presencia de el niño. Exactamente. O sea, sequía. Exactamente, y a partir de ahí comienza a subir la presencia del niño a tal punto que en los meses de agosto, septiembre y octubre vamos a tener más del 60% de posibilidades de influencia del niño, o sea, más posibilidades de el fenómeno de sequía. Ese es el problema. Y nosotros como productores sabemos que los seres biológicos necesitan agua suficiente para poderse desarrollar. Entonces, al no haber suficiente cantidad de agua, vamos a tener una productividad bastante baja en relación en los años anteriores. Bueno, según esta gráfica del NOAA, hay
3, 4 meses en donde la normalidad y el niño se están dando duro ahí, vean. Exactamente. Ahí pues digamos que se puede establecer presencia de lluvias acompañados por periodos secos. Exactamente, el problema es que se los vaya a complicar como en el 2018, que es el fenómeno del Niño se unió con la canícula que año con año se da y pasamos 42 días sin lluvia y eso ocasionó una pérdida de más de 11 millones de quintales en los 4 rubros de granos básicos. Sí, y de ahí hay 4 meses que son los que tú decís, ¿verdad? Sí. Agosto, septiembre, octubre. En julio, a partir de julio ya de julio, agosto, septiembre y octubre. Son 4 meses donde va a predominar más el fenómeno del niño, o sea, sobre la neutralidad, o sea que vamos a tener periodos más prolongados de sequía. Exactamente, y en el mes de julio es que normalmente se da el periodo que se conoce como la canícula, que son de 8 a 12 días sin lluvia. Pero esto no es canícula. Esto no es canícula, este es sequía, este es consecuencia del cambio climático, consecuencia de la misma actuación del hombre que hemos provocado el cambio climático. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ese fenómeno en el país. Sí. Bueno, esto complica todos los escenarios. Esto complica la situación de la agricultura. Nosotros, a partir de esta semana, a mediados de esta semana, comenzamos a hacer las proyecciones de siembra para el ciclo agrícola 2020. Sí, que ya vamos a hablar de eso más adelantito, ¿sí? Sí, ya vamos a empezar las proyecciones. Nosotros calculamos que van a estar similar al año pasado, vamos a tener menos producción, o sea, una producción similar. Esto por 2 problemas principales. En primer lugar, el problema del alto costo de los insumos agrícolas, no ha bajado mucho los insumos agrícolas, y el otro problema es la escasez de la mano de obra en el sector agrícola. No quiere trabajar la gente. No, o se ha ido para los Estados Unidos. O reciben remesa. Sí, pues esa es la situación. Así de sencillo. Bueno, mira, entonces, en definitiva, Luis, ustedes ya venían analizando estos fenómenos atmosféricos y climatológicos. Sí, exactamente. Sobre la base del cambio climático. Ahora, tan impredecible es de que se pensaba que íbamos a tener presencia de los dos, pero se va a imponer más el fenómeno del Niño, que son sequías más prolongadas. Pero yo te pregunto, siendo que pues ya había de alguna manera una situación tanto adversa, porque yo estoy revisando que julio, agosto, septiembre, octubre son los meses más importantes principalmente para Oriente. Por eso, para la siembra. La siembra de Oriente, que es la siembra de postrera. La zona de Occidente y para Central sembramos por lo general en los primeros meses del año, en primavera o inicio del invierno. Se siembra el 75% de la producción del arroz, del frijol, 75% de maíz, 20% del frijol y el 100% del arroz. En postrera se siembra el 100% del sorgo, el 75% de frijol, que esa es la parte que vamos a tener con mucho más riesgo de pérdida, y el 20% del arroz. Y a finales de la salida del invierno, que es la tercera cosecha, se siembra el 5% de frijol, 5% de arroz. Sí. Sobre todo el impacto, entonces, ustedes lo están midiendo para Oriente del país. Exactamente, para Oriente del país. Y con todos los granos. Con todos los granos. Maicillo, maíz, frijol. Sí, en agosto, digamos, se siembra el 100% del sorgo, se siembra el 75% de la cosecha de frijol, o sea, se siembra la mayor cantidad de frijol. Y el arroz ya está sembrado, el maíz ya está sembrado, ya está por cosecharse una buena parte, el 75% del maíz. En agosto solo se siembra el 20% del maíz. Sí. Ahora, ¿va a haber problemas, crees tú, con lo que ya está sembrado y por salir a producir con el fenómeno?
Sí, lógicamente, digamos que la primera, si se comporta tal como está pronosticando el NOA, con la primera parte no vamos a tener mucho problema, vamos a poder sacar el 75% de la producción del maíz, vamos a poder sacar el arroz en un 100% y vamos a poder sacar el 20% del frijol. Entonces la recomendación es buscar cómo sembrar la mayor cantidad en los primeros meses del invierno. Vaya, y ya vamos a hablar de qué dependerá buscar sembrar la mayor cantidad en este momento. Sí. Que nos garantice. Por tu palabra veo que se podría. Se podría, siempre y cuando tengamos el apoyo del gobierno. Nosotros insistimos en que el gobierno debería de promover la soberanía alimentaria. El problema es que no lo hace. El gobierno promueve la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad y soberanía? La soberanía es todo lo que se cultiva en el país, digamos, esa es parte de la soberanía. Y la seguridad es que no importa de dónde venga, con tal que tengan acceso a la alimentación. Entonces el problema es que basándose en la seguridad, el gobierno autoriza importaciones, que esto viene a desmotivar al productor nacional y sembrar mucho menos de lo que se tiene previsto. Vaya, ¿te escuchaste las declaraciones que dio el ministro de Educación? Sí. Respecto a que ya estaba siendo afectada la merienda porque había escasez de algunos granos básicos. Sí, él decía que no había frijol y entonces hay una contradicción entre lo que él plantea y lo que plantea el ministro o las autoridades de Agricultura. Ajá. Porque las autoridades de Agricultura plantean que han tenido una producción histórica, que inclusive hablaban de 22 millones de quintales de maíz, hablaban de una buena producción de frijol. Entonces, ¿dónde está esto? Entonces, uno de los dos está mintiendo, ya sea el ministro de Agricultura o el ministro de Educación, pero la cuestión es que uno de los dos. Pero y ustedes no tienen termómetros, pues. Vaya, sí, nosotros... si hay imprecisión en lo que dice uno con el otro, porque yo recuerdo que el ministro dijo que no había haber problema, que estaba garantizada la comida en maíz, frijol, arroz y maicillo. Sí, nosotros Pero de repente lo que sorprende es que aparece el ministro, da unas declaraciones y dice, bueno, estamos teniendo problemas con entregar la merienda a los estudiantes en las escuelas públicas porque hay escasez de frijol. Sí, nosotros desde el año pasado, desde mayo, comenzamos a plantear que para este año sí iba a haber un déficit y que ese déficit se iba a sentir más o menos en los meses de julio y agosto, fue nuestro planteamiento. ¿Y por qué hicimos ese planteamiento? Porque nosotros hacemos el planteamiento en base a las proyecciones que realizamos año con año. Por eso te decía, la siguiente semana de este mes comenzamos a hacer las proyecciones, los comenzamos a reunir con los diferentes líderes de cada uno de los municipios y departamentos y sacamos nuestras proyecciones para el ciclo agrícola 2023-2024. Bueno, basado en lo que dice entonces el ministro de Educación habla por lo que sus asesores o los representantes directores en las escuelas dicen, ¿verdad? Sí. Pero verdaderamente quien tiene la voz cantante es el ministro de Agricultura. Exactamente, lo que pasa, y nosotros hemos mantenido y hemos afirmado que frijoles hay todavía en el país, que hemos dicho que están acaparados. Se lo planteamos al ministro de Agricultura en diciembre, que los comerciantes ya andaban comprando a diestra y siniestra para acaparar y después especular con precios. Y se lo planteamos, él en su momento nos dijo que estaba coordinando con la Fiscalía General de la República para que tomara cartas en el asunto. Por lo que se ve, no tomaron ninguna carta y se dio la cuestión de la... ¿Cuándo ustedes le plantearon el acaparamiento? Nosotros se lo comenzamos a plantear el 16 de diciembre, que fue el día que los reunimos con el ministro. Ahí le dijeron ustedes, se está comprando a lo loco y eso se va a almacenar y se va a ir sacando de a poco. Es una estrategia que utilizan. Una estrategia que utilizan los comerciantes, y eso se da porque como no existe una reserva estratégica aquí, el mercado lo manejan los comerciantes
a su gusto, antojo. A su antojo. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la tarde. Quiero decirles de que Luis Treminio ha planteado varias cosas, ¿verdad? La primera es, hay que observar el fenómeno del niño, que va a ser presencia de periodos más prolongados de falta de lluvia, sequía, que va a afectar particularmente el oriente del país, pero dice ese impacto se puede suavizar, pero eso va a pasar porque se aprovechen los meses en que va a estar menos presente el fenómeno del niño, es decir, la sequía, para sembrar. ¿Y de qué va a depender que los agricultores siembren? Tierra para sembrar hay, entonces, ¿de qué va a depender eso? Y así pues evitar tener que, esa es la siembra postrera, digamos. Postrera, exactamente. Ajá. Entonces, analizar todo ese contexto versus una situación que creo ya va dando punto, que es el tema de la entrega también de los insumos agrícolas. Exactamente. Cómo está todo eso, y platicaremos también con Luis cómo han estado esos acercamientos con las autoridades gubernamentales después de que ellos han venido insistiendo. Hay que decir que creo que es el cuarto ministro. El cuarto ministro de Agricultura. De Agricultura, sí. Sí, de este gobierno. Okay. Con él ya se reunieron, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Entonces ya nos dará detalles. Ya regresamos, no nos cambien. Exprésate. Comparte. Escríbenos en WhatsApp 7861-9808. YSKL. 104.1 FM. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso, seguimos conversando con Luis Treminio, presidente de Campo. Campo es, Luis, estaban preguntando. La Cámara Salvadoreña Eso. de Pequeños y Medianos Productores. Es la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, ¿verdad? Tienen una membresía de 15 organizaciones legalmente constituidas, y Campo tiene su propia personería. Sí, todas relacionadas con el tema del agro. Todas relacionadas con el agro, principalmente granos básicos. Vaya. 4 ministros, ¿verdad? 4 ministros, 5 viceministros. Con todos se han reunido. Con todos los hemos reunido, con el que menos los hemos reunido es con el actual. Él es del criterio que le prefiere trabajar directamente con los productores, que al final de cuentas es su posición, es su criterio, pero en vez de... O sea, no los reconoce como interlocutores. Exactamente. A ustedes. Exactamente. Se los dijo. Sí. Entonces, al no reconocerlos como interlocutores, se le complica más la situación para poder llegar hasta el último productor. O sea, nosotros tenemos diseñada toda una estructura organizativa desde hace años. Sí. Y la cuestión que los gobiernos y los ministros son transitorios, las organizaciones son permanentes. Sí. Vaya. ¿Y se puede lograr eso desde tu experiencia, Luis? No. Es decir, llegar, apartar a las organizaciones para llegar directamente. No se puede porque el trabajo organizativo que tiene, se pudiera si dedicaran, por ejemplo, extensionistas como había antes, que había por municipio un extensionista del CENTA. Hoy difícilmente un extensionista visita 3, 4 municipios, entonces, ¿qué podrá coordinar con los productores? Eso es una, y muchos productores no se acercan a las reuniones que hacen con los extensionistas porque no les prometen ni les ayudan en nada, pues. Sí. Entonces al final es decir, no hay resultados. No hay resultados, exactamente. Sí. Mira, curioso, ¿verdad? Porque ustedes venían, bueno, todo funcionario tiene su estilo, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, ustedes sí venían teniendo un acercamiento bastante estrecho con el resto de funcionarios. Tuvimos acercamiento con el primer ministro, con Pablo Arlinker, después con David Martínez, después con el que tuvimos más acercamiento fue con Enrique Parada, y después con este comenzamos el acercamiento y al final terminamos sin. Ahora quiere decir que entonces están en punto muerto. Estamos en punto muerto, o sea, y el problema es que eso no ayuda
desarrollo del sector agropecuario. Nosotros hemos dicho que no importa el ministro que esté en turno, siempre y cuando hubiera una política nacional agropecuaria que trazara el rumbo estratégico de la agricultura. Sí. Al no haber eso, la agricultura se maneja al criterio del ministro en turno, entonces él va a imponer su estilo de administración y él ahorita está imponiendo el estilo de que prefiere reunirse con los productores individualmente. ¿Por qué es que tú consideras de que eso va a complicar aún más el tema de la producción agrícola? Lo que pasa que, o sea, nosotros tenemos... Cuando plantea el ministro que quiere llegar directamente al productor. O sea, nosotros le decimos que tiene todo su derecho, el problema es que no tiene la capacidad para hacerlo, porque no tiene suficiente extensionistas para que se estén vinculando al sector, a cada productor. De aquí que llegue a cada productor, las cosas pasan, pues. Inclusive, por ejemplo, el año pasado había problemas con el padrón de beneficiarios de paquetes agrícolas. En una noche lo resolvimos, lo sentamos con las autoridades y los que estaban llevando el padrón y lo resolvimos al final de cuentas. Y evitamos que hubiera una concentración masiva en el Ministerio de Agricultura en protesta por o sea que al final hemos apoyado el trabajo del ministro o del Ministerio de Agricultura. Ahora, ¿ustedes no son políticos? No, nosotros nunca hemos sido políticos. El problema es que los gobiernos los miran, cuando criticamos a los gobiernos los miran así. Nosotros como campo ya este es el cuarto gobierno que tenemos de estar en coordinación con ellos. Al inicio el último gobierno de Arena los decía que nosotros éramos de izquierda, después el gobierno de izquierda del Frente los decía que nosotros éramos de derecha, porque siempre decíamos tal como dice tu programa, las cosas como son. Y este gobierno dice que nosotros somos más de los mismos, entonces al final de cuentas no podemos criticar al gobierno sin que los den los etiqueten. Sí, los encasillen. Exactamente. Maya, mira, Luis, ustedes plantearon una reserva estratégica. Bueno, primero plantearon vender. Exactamente. Una parte de la producción. Exactamente. No se logró. No se logró y esto hubiera como nivelado la situación del mercado, porque con la reserva estratégica nosotros hemos dicho que tener dos objetivos claro y bien definido. En primer lugar, que tenés producto para cualquier emergencia nacional. Y en segundo lugar, te sirve como regulador de precios sin necesidad de ser una regulación impositiva, sino que jugás al juego del mercado, la oferta y la demanda. En el mercado hay oferta, lógicamente tenés guardada la reserva. Sí. Entonces, esa es la función de la... Vaya, está bien, perfecto. Ustedes veían de que la reserva estratégica podía ser realidad, o sea, que el gobierno tuviera almacenada una parte que pudiera inyectar al mercado a precios más accesibles. Precios más accesibles, sí, esa es la palabra, o al alcance del bolsillo del salvadoreño. Pero eso pasaba porque les compraran a ustedes. Exactamente. Y eso no se logró. Ese no se logró. Ajá, vale, perfecto. Entonces, ahorita mismo la situación es que ustedes dicen hay un acaparamiento. Exactamente. Hay serían comerciantes, ¿verdad? Sí, comerciantes. Lo que pasa es que el productor en diciembre, enero y febrero tiene que vender. Tiene que vender porque algunos producen con créditos, otros para comprar la cuestión de Navidad, la cena de Navidad, venden, o sea, que obligatoriamente venden. Entonces el comerciante se aprovecha de eso, de comprar un poco barato para poder acapar y después empieza a especular. O sea, eso es lo que nosotros hemos planteado. Lo planteamos el año pasado, la Defensoría lo comprobó, lo planteamos este año también.
que desde el inicio del año, finales del año pasado y inicio de esto, lo hemos estado diciendo y no se ha hecho nada. Vaya, entonces revisemos indicadores a cómo están los productos de canasta básica, granos básicos en plaza. En plaza, por ejemplo, el frijol está entre 1.10 y 1.25 ¿En promedio? Sí, en promedio. Vaya, dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona. El maíz está entre 33 y 35 centavos la libra. El arroz está 50 y el maicillo, el sorgo está entre 35 y 37 centavos la libra. Vaya, ¿esos precios te gustan? No, tan alto. Tan alto para ¿en la serio? población. Sí, tan alto para la población. El productor, el que mejor vendió, el quintal de maíz vendió a $23. El que mejor vendió. En el caso del frijol, el que mejor vendió a 40. Y ahorita está uno, o sea, tiene el que mejor vendió de los agricultores, de los productores agrícolas, el que mejor vendió a 23 en maíz. El maíz. ¿Y está? Está a 35, digamos. O sea, está casi al doble. Casi al doble. En el caso del frijol, el que mejor vendió a 40 y ahorita está a 1.25, 1.10, 1.25, o sea que está más del 100% arriba del precio. ¿Arroz? Arroz vendió a 19, a $20 el quintal. Ahorita está entre 40 a 42 centavos, 42 el quintal de arroz. En el caso del sorgo, el que mejor vendió a 25 y ahorita está entre 35 y 37. En todos esos rubros, ustedes como campo han determinado que hay acaparamiento. En todos esos rubros hay acaparamiento, en todos esos rubros es que nosotros insistimos que se cree la reserva estratégica para poder... Y ese es buen punto. ¿Crear la reserva estratégica se puede todavía? En este ciclo ya no, o sea, comenzás a crear las condiciones para cuando salga la cosecha del ciclo agrícola 23-24. O sea, comenzar a tratar de ver a partir de del ciclo 2023-2024 de crear esa reserva. Exactamente, para que el próximo año no tengamos peores consecuencias. Inclusive nosotros desde marzo del 2022 se lo planteamos al ministro de Agricultura en turno y a la comisionada presidencial. Hay que crear la reserva estratégica, hay que buscar cómo promover la soberanía alimentaria, hay que promover al productor para incentivar al productor. Nosotros en aquel momento hacíamos como seis propuestas. Uno, la reserva estratégica. Dos, la exoneración del IVA a los insumos agrícolas. Dos, que el gobierno controlara los precios de los insumos agrícolas para los pequeños y medianos productores. Que se creara una dependencia que comercializara insumos para que el productor tuviera acceso a esos insumos. No se hizo casi nada, solo se hizo lo de los insumos agrícolas, se hizo un poco tarde. Para este año le estamos siguiendo insistiendo que el CENTA, que fue la institución encargada, que debería, en vez de comprar localmente, ser ellos los encargados de las importaciones para que el producto llegue más barato al productor. Entonces, bueno, se hizo un intento, ¿verdad? Se está haciendo el intento pero el CENTA compra localmente. O sea, le compra a los importadores, o sea que allá los importadores le vendan al CENTA ya con una ganancia. ¿Y ustedes creen que lo que debe hacer el CENTA es importar directamente? Importar directamente para que ya los importadores no tengan ese nivel de ganancia. ¿Y qué posibilidades hay de retomar con esta nueva administración y lo que ustedes se han encontrado es de que no quiere sentarse con ustedes, quiere sentarse directamente con los productores? Sí, nosotros le hemos dicho que está bien, que no hay problema, inclusive que nosotros les acercamos a los productores si quieren reunirse con ellos. Si el problema son los dirigentes de las organizaciones, les acercamos a los productores, pero la cuestión es que hay que buscar medidas para resolver el problema de la crisis alimentaria que sabemos que no es una crisis alimentaria solo aquí en el país, sino que va a ser mundial. Pero mira, Luis, ahí tocaste un elemento que es el que tú dices, porque muchos dicen, esto no es un problema solo del Salvador. Exactamente. Este es un problema mundial, dicen. Por eso, pero si El Salvador abandona la agricultura o no apoya la agricultura, al final, en vez de
los impactos de la crisis alimentaria va a ser mucho mayor que si estuviera apoyando la agricultura. Ajá. Entonces eso es lo que nosotros planteamos, que hay que buscar cómo que el impacto de esa crisis mundial sean los menos posibles aquí en El Salvador. Ahora, antes de irme a la pausa, Luis, te quiero preguntar, vaya, entonces no hay desabastecimiento. No hay desabastecimiento. Lo que hay es, tú insistís en lo que hay es un acaparamiento. Yo sigo insistiendo que hay acaparamiento, hubo suficiente producción para cubrir por lo menos julio, agosto. O sea, y el ministro lo dijo el mes pasado, en marzo. O sea, y en febrero todavía en marzo, los primeros 15 días de marzo estaba saliendo la cosecha. O sea, no hay justificación para que digan que no hay producción. Ahora, lo que siento de tus planteamientos es de que no se ha hecho lo suficiente para poder de una vez por todas determinar si lo que ustedes dicen es verdad. Exactamente, o sea, pero es que hay contradicciones en cuanto a lo que dice el ministro de Agricultura y lo que dice el ministro de Educación. Incluso nosotros estamos en un nivel medio de los dos planteamientos. El ministro de Agricultura se fue al extremo de decir que iba a haber suficiente producción y el ministro de Educación se fue al otro extremo en decir que no hay. Entonces nosotros prácticamente estamos en el medio. Sí hay, y hemos planteado esto desde el año pasado, desde mayo que dimos nuestra proyección, y le planteamos en ese momento al ministro de Agricultura en turno: si no se hace nada vamos a tener consecuencias el próximo año. No se hizo nada y sí. Fue la crónica de una muerte anunciada. Sí, correcto, como Gabriel García Márquez. Sí. Pero vaya, entonces la contradicción desde su juicio de valor, desde tu análisis, desde tu olfato, es por desconocimiento o porque vaya, el ministro, yo te insisto en esto, el ministro de Educación no es quien puede decir si hay, porque el ministro manejaba que había escasez. Sí. Vaya. Una palabra complicada en el sentido de que, bueno, ¿hay o no hay escasez? Bueno, ustedes dicen, no hay escasez. Tan cierto es porque el ministro también dijo, tenemos garantizada la comida. El abastecimiento. Ajá, exactamente. Entonces, tú lo que planteas es, bueno, y entonces, ¿a quién le creemos? Pues sí. Y ustedes siguen e insisten, no. Lo que pasa es que lo que hay es acaparamiento. Acaparamiento, exacto. Pero digamos que el establecer a ciencia cierta si hay un acaparamiento pasa porque las instituciones encargadas de hacer el rol contralor exactamente. Ajá. Pasa por el control de la Defensoría del Consumidor. Y en este caso hasta la Fiscalía, porque tú dices tú que... Exactamente. O sea, comienza la Defensoría del Consumidor una vez determinan que si hay acaparamiento, si hay especulación, lógicamente tendrían que pasarle el caso a la Fiscalía. Porque no, pero se los comentó a ustedes el ministro. Sí, el ministro se los comentó que ya estaban coordinando con la Fiscalía que esa situación de la posible acaparamiento, hasta el momento no se ha hecho nada. Si se hubiera hecho algo, creo que no hubiéramos llegado a este momento. Bueno, vamos a hacer la pausa, la última. La verdad es de que queremos de alguna manera concluir en alguna propuesta que ustedes desde campo hacen para las autoridades gubernamentales. Tú ya hiciste algunos escenarios probables. Tú dices hay que comenzar, bueno, ustedes no desisten en el tema de la reserva estratégica. Hay que comenzar a trabajar para hacerlo, y también están insistiendo en que se ataque el acaparamiento, que para ustedes eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha incrementado los precios de los granos básicos como frijol, maíz, arroz y maicillo. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a ir a la conclusión de la plática que tenemos con Luis. Luis, con toda honestidad y diciendo las cosas como son, yo veo desde el punto de vista de las organizaciones que conforman campo, que son bastantes, sí, cuesta arriba este volado de ponerse de acuerdo con las autoridades gubernamentales. Sí, se mira cuesta arriba. Esperamos que las autoridades recapaciten y que miren que la situación es por el bien del país. Nosotros hemos sido siempre el criterio que
el sector, la agricultura no es problema ni de izquierda ni de derecha, sino que es problema de todos y lo tenemos que resolver todo y se lo hemos planteado así de claro a las diferentes. Y yo creo que deben de tenerlo claro, Luis, porque el tema es que el hambre, ¿verdad? Sí, el hambre ataca a los de derecha y a los de izquierda. Sí, claro, y ahí es donde viene cualquier cosa, creo yo, que un pueblo puede soportar, menos estar sin alimento, ¿verdad? Exactamente. O sea, lo planteo de esa manera porque el costo político que tiene el no tomar acciones para el tema de el alto costo de la vida, la inflación y todo lo demás, amén de que sabemos pues que no es una cosa exclusivamente de El Salvador y que hay elementos externos que la están provocando, pues. Exacto, y nosotros hemos dicho, por ejemplo, le dijimos al ministro de Agricultura anterior, mire, la solución no es entregar más paquetes, la solución es mejorar el paquete que dan. ¿Por qué? Porque hay que elevar la productividad, hay que buscar cómo, y la productividad la consigue con dos cuestiones fundamentales. En primero, una semilla de calidad, que es el problema que tenemos ahorita, que nos están dando una semilla de calidad, tienen que dar una semilla de alto rendimiento. Y el otro cuestión, como mejorar la productividad, es con la fertilización. Si no hay una buena fertilización, lógicamente vas a bajar de los parámetros promedio que tenés de producción nacional, y hemos bajado. Prueba de eso es que hace unos 4 o 5 años el promedio nacional era 50.2 por manzana, y este año el Ministerio de Agricultura dijo que el promedio era 44. Luis, yo sí lo que debo de admirar de tu persona es que no desistes. Sí, lógicamente, o sea, es por el bien del pueblo salvadoreño. Nosotros seguimos insistiendo y hemos dicho esto hasta la saciedad. Este es el 4º gobierno que estamos intentando en construir la política nacional agropecuaria. Eso es lo principal para darle un rumbo estratégico a la agricultura, y así no importa que cambien todos los días, pueden cambiar ministros siempre y cuando ya se sabe la hoja de ruta. Exactamente. Los paquetes agrícolas se han comprometido para comenzarlos a entregar a finales de este mes. No miro nada claro, no se han oído perfecto. En el medio, porque se empiezan a oír los rumores cuando el gobierno está comprando fertilizantes. No se ha oído hasta el momento nada. Esperemos que no se atrasen, que corran para poder entregar los paquetes agrícolas, ya que de eso va a depender también que la gente siembre a tiempo. Sí, fíjate que en el 7861-9808 nos dice alguien, con respecto al acaparamiento de granos básicos, solo revisen los periodos de la época que hacía el general Martínez. Él no se andaba con chiquitas, rompía los graneros de los acaparadores, dice. Señores, el hambre y la escasez es un problema mundial y no solo de este país, vuelve a decir alguien en el 7861-9808, que es el teléfono de la... Nosotros no estamos diciendo que es problema de solo del país, hemos dicho y hemos reconocido que la misma FAO está diciendo que hay crisis alimenticia a nivel mundial, pero nosotros lo que estamos diciendo es que hay que buscar cómo minimizar las crisis.